Monse y con nada más y nada menos que Ana María Barrionuevo. A pesar de la pandemia, a pesar de la lluvia, que ahorita estamos con una lluvia increíble, aquí está conmigo. Muchísimas gracias por aceptarnos en su casa. No, gracias a ustedes. Siempre empezamos esta entrevista preguntándole sobre su niñez. ¿A dónde nació usted? ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué se dedicaban? Ok. Yo nací en Argentina, en la provincia de Ayacucho, no en la capital, sino en la provincia de Ayacucho. Mi padre trabajaba en cuestiones de herrería de obra. Hacía cosas muy lindas de hierro repujado, ese tipo de cosas. Y vivimos en Ayacucho unos cuantos años, ahí estaban mis abuelos y eso. Después, por unas cuestiones de la guerra, todo lo que era trabajo con hierro desapareció, porque todo el hierro iba para la guerra. Entonces, para papá, él le cambió el tipo de trabajo y entonces además las cosas se pusieron difíciles y decidieron irse a Buenos Aires, que estaba la cuestión mejor. Pero yo era la menor de las tres, somos tres hermanos. Yo era la más chica. ¿Hermanas? Las tres. Son un varón y una mujer, somos tres, dos mujeres y un varón. Entonces, mi papá decidieron irse con los dos mayores, con mi hermano y mi hermana mayor, y yo quedarme con los abuelos, porque iban para Argentina, para la capital, a Buenos Aires, y tenían que ponerse organizarse de nuevo. Yo tendría entonces como 5 años. Era muy chineada por mis abuelos, la verdad. Y entonces viví en Ayacucho, fueron casi 5 años fueron. Sí, ya terminando la primaria, empecé con un problema de dentadura y entonces fui a Buenos Aires, a la casa de mis padres. Y entonces ahí ya seguí con el colegio, ¿verdad? El tiempo ahí en Ayacucho, de todas maneras, para mí, viéndolo desde ahora, fue muy interesante. Por empezar, bueno, como los otros se habían ido, yo era la chineada de los abuelos, ¿verdad? Entonces lo pasé muy bien. ¿Y habían primos? Sí. Había para jugar. Sí, claro, estaban los primos ahí porque estaban los hermanos de mamá y papá y eso. Entonces nos fuimos para Buenos Aires y ahí ya entonces, bueno, ya de ahí fui al colegio y a la secundaria. Después decidí que iba a ser primero que iba a ser, no, artista era después. ¿Qué fue lo que quería yo ser? Que ahora no me acuerdo. En todo caso, trabajé decidí estudiar abogacía. Y eso fue, sí, decidí estudiar abogacía. Yo digo que porque veía unas películas italianas con un actor fabuloso, ¿verdad? Que hacía de ¿cómo se llama? De abogado. De abogado. Yo creo que de ahí me salió gusto. Entonces, bueno, cuando terminé la secundaria, entré a la universidad a estudiar abogacía. Y al mismo tiempo estudié estudiando francés, porque en la abogacía es muy importante el francés. Pero resulta que, entonces en la Alianza Francesa de Buenos Aires, ahí estudiaba francés. Y en la Alianza de repente montan una escuela de teatro, que vino gente de Francia. Y entonces a mí se me ocurrió asomarme ahí a ver qué pasaba. Entonces la abogacía quedó archivada para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos estudiando? Estuve de la abogacía, en la abogacía han de haber sido como 2 años y pico. Entre medio me casé. Sí, me casé. Sí, como 2 años y medio estuve. ¿Como la mitad? Sí. Casi que llegó a la mitad. Sí, y entonces, bueno, me casé, pero seguí en la Alianza Francesa y en la escuela de teatro. Bueno, como al año y medio o 2, quedé embarazada de esta chiquita que está aquí, de la mayor, de Claudia, y entonces pues dejé el teatro porque la chiquita. Pero
a mí me hacía mucha falta. Y entonces, cuando tenía a Claudia como 2 años y medio, 3, decidí ahí mismo en la Alianza Francesa, en la escuela de teatro. Y ahí estuve, era escuela, no era trabajo. Quiero como para entender, ¿era como un grupo de teatro que estaba dentro de la Alianza Francesa? Sí, no, la Alianza Francesa, que es una institución muy grande allá, había enviado a Francia a un señor muchacho que estudió allá, ¿verdad? Y lo mandó allá a estudiar para que abriera la escuela de teatro en Buenos Aires. ¿Y todavía existe? Sí, todavía existe. ¿Y se llama así Escuela de Teatro de la Alianza Francesa? Sí, sí. Ah, interesante. En este preciso momento se me ve el nombre de del director que fue. En todo caso, bueno, entonces me metí ahí en la Alianza y ahí estuve como 2 años, 2 años o 3 fueron que estuve. Pero en eso nos fuimos mi marido trabajaba, era asesor de empresas y viajaba mucho. Y entonces después que nació Claudia, al tiempo, bueno, yo volví a la Alianza un tiempo, pero en eso primero se presenta una crisis matrimonial, ¿verdad? Que bueno, pasó ahí y bueno, y salimos salimos del bache ese, pero entonces a mi marido lo contratan para ir a Colombia, para hacer una escuela para gente de ventas, la escuela de vendedores que se llama. Él se había hecho ya, él estaba ahí en Argentina con eso, tuvo gente. Y a raíz de eso él viajaba mucho a Colombia, a Centroamérica en general, y de ahí en Colombia decidieron contactarlo a él, digamos, para que fuera. Y entonces nos fuimos para Colombia. Tenemos solamente a Claudia Bebé. Claudia se va vamos para Colombia. Claudia tendría 5 o 6 años. Sí, más o menos 6 años. Que ahí, justamente ahí, en esos 6 años, ahí viene esa crisis que te digo. Bueno, y a raíz de la crisis hay casi una separación y la separación termina en un embarazo. Que es un varón, bueno, pero él ya estaba, mi marido ya lo habían contratado para ir a Colombia. Entonces, bueno, decidimos esperar que naciera el bebé para que él se fuera a Colombia y yo me quedara un tiempo. Pero el bebé nació mal y no, en 2 días falleció. Fue una cuestión muy terrible, pero de alguna manera entonces el matrimonio se rehizo sobre eso. Y me fui para Colombia con Claudia. Ahora sí, estamos en Colombia, entonces. Ahora estamos en Colombia. Cambia completamente el paisaje, la forma totalmente. Y el teatro. Imagino que vamos a llegar. El teatro se abandonó. El teatro se abandonó, ya no había manera de relacionarme con el teatro, era ahí. Estuve con una gente conocida que más o menos, pero no había. De todas maneras, ahí primero estuvimos no en Bogotá, sino ¿cómo se llamaba? La primera ciudad donde estuvimos, ahora no me acuerdo. No era en Bogotá, era en otra ciudad muy importante de Colombia. Ahí estuvimos 2 años y en eso pasamos siempre con el trabajo de mi marido, yo haciendo nada. Trabajando un montón en la casa y cuidando también en la casa, cuidando a los chicos, sí. Y sí, porque ya teníamos 2, había nacido el segundo. El segundo varón, Polo, nació en Colombia, en Medellín justamente. Sí, porque... Medellín. En Medellín. Porque cuando pasa esto de la muerte de mi primer bebé, la doctora que yo tenía, que una persona maravillosa, me dijo, apenas tienes que volver a embarazarte, porque si no te va a quedar el trauma para toda la vida.
Así que yo perdí el bebé, uno, como en enero de un año, y el varón que nació en el fin del año, nació el varón, ahí en Bogotá. Y Polo se llama, que es mi segundo hijo. Y bueno, y ahí vivimos en Bogotá, creo que fueron 7, no más de 7 años, fueron 7 u 8 años. Sí, fueron 7 u 8 años. Y entonces mi marido viajaba mucho. Y en esos viajes viajaba mucho aquí, a Costa Rica. Y se hizo de muchos amigos y gente conocida. Entonces lo empezaron a entusiasmar para que él se fuera a trabajar allá como asesor de empresas y eso. Entonces fuimos en Colombia y sobre todo en Bogotá. Yo me sentía bastante encerrada. Era precioso todo, pero era bastante inseguro al mismo tiempo, ¿verdad? Después de las 5 de la tarde uno a casita, ¿verdad? Llegar aquí, cuando vinimos aquí, era como, ¿verdad? Como el paraíso. ¿En qué años fue eso? Eso fue, Claudia tenía entonces, ya había nacido Polo, que nació en Polo, ¿qué tenía? Claudia tenía 11 años y el varón tenía 8. Como en los 80s estamos hablando. No me acuerdo, en fechas no me acuerdo, pero en todo caso nos vinimos para acá. Y lo que la enamoró, me está diciendo, es más como la tranquilidad. La tranquilidad, eso de poder salir a la calle con tranquilidad, porque es muy peligroso, muy peligroso. Siempre me acuerdo un día que estaba yo en mi casa y mi hijo, el varón, estaba afuera jugando con otro chico. Y entonces en eso viene corriendo a la casa porque se había metido un tipo en la casa de al lado y con él, bueno, era todo un drama. Eso siempre había que estar así en Bogotá. Llegar aquí fue eso, que poder salir a la calle a cualquier hora. Los chicos tenían más libertad. Fue amor a primera vista. Qué bonito escuchar eso. Sí, realmente fue venir aquí aquí fue la maravilla. Y entonces acá nació ya nacieron todos los chicos. No, ya habían nacido todos los chicos. No, ya acá no nació ninguno. No, mentira. Desde aquí mentira. A revelar algo. No, mentira. El varón nació aquí. No, espera. No. Polo nació en Bogotá. La que nació aquí es Paula. Paula, que es la menor, Paula nació aquí, que trabaja para Walmart. ¿Y Polo? Polo estudió para... se me van las palabras. Este es uno de los problemas que tengo y por eso dejé el teatro, pues la me marearon. Polo estudió para cuestión de empresa, justamente, pero al final no terminó de la universidad porque ahí porque apenas yo llegué acá, al poco tiempo, estaba la embajada argentina, una gente muy encantadora que estaba ahí en ese momento, y entonces decidieron hacer unas cosas de teatro, digamos, eran las damas diplomáticas, ¿no? Yo estaba ahí, la parte de las damas diplomáticas. Sonando bastante elegante. Muy elegantísimo, muy bien. Entonces las damas diplomáticas, y hacer el presidente en ese momento de ahí de Colombia, espérate, Estamos aquí en la embajada de acá. Estamos en la embajada de acá, sí, estamos en la embajada de acá, la embajada argentina. Entonces la embajadora decide, justo con la esposa de Oduber. La esposa de Oduber tenía una especie como no sé cómo llamarla, hacía cosas para ayudar a gente, a niños sobre todo, una especie de... Y entonces se hacían funciones
para conseguir plata, para con eso la señora hacía esas cosas. Y usted dijo, esta es mi oportunidad para acercarme al claro. teatro nuevamente. Entonces, yo dije que sí, que yo había estudiado teatro, y que sí, yo me dije, bueno. Entonces me invitaron y hicimos una obra de teatro con otro poco de gente aquí. La primera obra que hicimos acá, no me acuerdo, eran todas señoras como de diferentes países, todos sí, señoras así muy elegantes. Entonces hicimos esas funciones para recoger plata para esta señora. A raíz de eso me picó el bichito, ¿verdad? Me picó el bichito del teatro. Entonces ya esperé un poco y un día volvimos a hacer otra segunda temporada también para la señora esta, para la embajada. Para la embajada. Hicimos una segunda de esta cuestión. Y entonces ahí el que dirigía, que era un argentino, le digo, ¿sabes? Se llama Alonso Venegas, que iba a dirigir ese grupo. Entonces un día le digo a Alonso, ¿sabes que tengo? No, antes de decirle eso a Alonso, yo como soy un poquito tonta, le pregunté a mi marido. Entonces, y mi marido me dijo una cosa, has hecho tanto por mí que es hora que hagas algo por vos. Ay, qué bueno. ¿Qué te parece? ¿Sí? Era mejor actor que yo. Entonces ahí empezó mi carrera con el teatro, con Alonso Venegas en el teatro de la universidad. Y ahí me conocieron los Sieveking, Bélgica Castro y Alejandro Sieveking. Bueno, ellos fueron a ver la obra de la Villa y yo como que les caí bien y ahí me invitaron a trabajar. Entonces trabajé en el Teatro del Ángel. Bueno, para mí fue más que una familia, ¿verdad? Porque entre medio el matrimonio se rompió. El matrimonio se rompió porque después de que mi marido me dijo eso, ¿verdad? Unos años después me dijo, si yo te pido que dejes el teatro, ¿qué es lo que decís? Hasta luego. Yo te digo que no, pero no. Bueno, entonces ahí, pero Bélgica y Alejandro para mí, y Lucho Barahona, para mí pasaron a ser como mi otra familia, ¿verdad? Trabajé mucho con ellos Qué historia más bonita. O sea, no dudo que haya habido un dolor al separarse de su pareja, pero qué bonito, como me lo está contando, que usted llegó a este país, que se sintió cómoda, se sintió tranquila, y como mujer se sintió, yo creo que más empoderada, y a la vez consiguió una familia nueva en teatro. Sí. Entonces eso la hizo más fuerte para hacer lo que usted quería hacer. Sí, porque yo no tenía otra familia. Mi familia fueron ellos. Bueno, ahí están mis hijos, por supuesto. Pero no tenía otros. Mis hermanos estaban lejos. Todo. Entonces para mí, los Sieveking y el Teatro del Ángel para mí fue un gran apoyo, una familia más, ¿verdad? Y entonces, y ahí seguí con el teatro hasta, y hubiera seguido si no fuera por esto que ahora me pasó, que estoy en una pérdida de memoria, 2 años, 84. Diría mi abuela, una chiquilla de 15. Sí, no, entonces, no se puede. Sin memoria no se puede estar arriba en un escenario. Yo digo que sí. Yo le decía que le iba a decir a todo el gremio que mientras no usáramos mucho texto, usted podríamos jugar a las tablas sin que haya mucho texto, mucha palabra de memoria. No hay una cosa que no funciona. No funciona, yo lo decidí, no sé. Esto fue hace que un año, más que bajé el telón. Y ya.
Y no me animaría a volver a estar, porque me pasan a veces estas pérdidas de memoria en este momento que hay cosas, palabras que no encuentro. Los nombres es terrible, terrible, porque entonces a veces te dejan, ¿y esta cómo se llamaba? ¿Y cómo se llamaba? Y no me acuerdo, no me acuerdo. Pero Yo creo que más la zozobra de no acordarse, porque que se nos olvidan los nombres y las cosas a todo el mundo. sí, yo creo que Es como sí. la zozobra, Es algo así imagino. como, es un bichito que está acá. Y cuando yo voy a decir algo me dice, no te vas a acordar, no te vas a acordar. ¿Sí? Así, tal cual. Entonces, me desespero un poco eso. Y eso me ha hecho también apartarme un poco también bueno, del medio de teatro, por supuesto. Me conecto porque tengo muchos amigos. Quisiera volver a esa familia bonita que usted nos decía. ¿Cómo era el Teatro del Ángel? ¿Cómo trabajaban? ¿Cuál obra recuerda que usted dice, uy, de esa obra me recuerdo? ¿Qué hay bonito de contar? Mira, es que más Bélgica y Alejandro eran dos personajes, bueno, y Lucho también, ¿verdad? Por supuesto, son una familia. Yo a Bélgica, sobre todo, la he admirado muchísimo. Bélgica terminó así, yo sé que perdió también la memoria. Bueno, claro, Bélgica falleció o sea, apenas en la pandemia, empezando la pandemia, pero llega a cumplir los 100, ¿verdad? Entonces, y Alejandro murió al día siguiente. Era algo tan impresionante eso que nos dolió mucho y al mismo tiempo nos dio como una alegría, porque se fueron juntos, que era lo que querían, ¿verdad? Porque eran realmente dos seres excepcionales. Sí, esa pareja es una historia de príncipes, digamos, sí. de amor, Sí. Y de Disney, quería decir, así como que uno casi que la ve como mentira, porque es tan bonita. Claro. Y uno dice, wow, qué increíble. Sí. Y así eran, bueno, para mí, yo digo, fueron mi familia. Y trabajé muy a gusto con ellos, aprendí mucho con ellos. Eso fue lo poquito que yo había estudiado de teatro en Argentina. Esto ya estaba con una enciclopedia. Y fue muy duro que se fueran, pero al mismo tiempo fue un alivio porque no sufrieron. Pensábamos siempre, porque Bélgica había perdido ya bastante, había que estar mucho con ella. Entonces el irse juntos fue mejor, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera hecho Bélgica sola ahí? Lucho, porque estaba desesperado, decía, si en Alejandro, ¿qué hacemos con...? Entonces, ¿Qué es lo que más aprendió a nivel de teatro con ellos? Aprendí es como que fui a la universidad y saqué un montón de premios. Digo, ¿verdad? Sí, porque sí, yo tenía una base, había estudiado en la Alianza Francesa y todo, pero nada que ver con este nivel, ¿verdad? Este nivel de exigencia, además, porque Bélgica y Alejandro, ahí las cosas se hacen en serio, ¿verdad? Hay una gran exigencia y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, más allá del cariño, una cuestión de relación familiar casi con ellos. ¿Cuál es la obra que más recuerda de ese tiempo, el Teatro del Ángel? Uy, muchas. Ahora no me acuerdo los nombres tal vez, pero muchas. ¿Y qué papel hacía usted? ¿Perdón? ¿Y qué actuaba usted? Bueno, ¿De alguna que usted se acuerde? De alguna que me acuerdo, quiero pensarlas de repente, no me salió ninguna. Espérate que me salió algún nombre ahora. ¿Y de qué se trataba? De todas, de los textos de mujeres buenas, mujeres malas, de todo tipo. Pero es que en este momento no te puedo decir ningún nombre. No me acuerdo. ¿Y con Lucho? Bueno, con Lucho también, ojo, Lucho era... Es que eso era el equipo. Era un equipo. Él y Dionisio Echeverría. Dionisio Echeverría, que era
Dionisio había sido pareja de Lucho. Había sido pareja de Lucho Barón. Pero después ya no pareja. Y Dionisio, un tipo genial, dirigió muchas... no dirigió, él organizaba las cosas, no era que dirigía. Y es el padrino de Paula, de Polo, porque es el padrino. Uno de mis hijos, Dionisio, porque ellos eran uno más de la familia. Y entonces después tuvimos a raíz del divorcio, lógicamente, Ana María tenía que salir. Y en teatro no se gana mucho, ¿verdad? Claro. Había que buscar algo. Porque, y 3 niños. ¿Verdad? Porque por más, mi ex marido, sí me pasaba una plata, pero no me alcanzaba. Entonces, Dionisio, que se llevaba muy bien con la directora del Teatro Nacional. La directora del Teatro Nacional, está Claudia acá para que te le... bueno. ¿Qué hicieron? No me voy a acordar ahora. Bueno, ya te perdí el cuento. Me perdí esto. ¿Estábamos buscando dinero? Sí, estábamos buscando. Entonces, sí. Bueno, entonces la directora del Teatro Nacional, que fue por muchos años, era muy amiga, ya lo quería mucho a Dionisio. Y entonces le dijo a Dionisio que por qué no tomaba el café del Teatro Nacional, que estaban por cambiar de gente. Y entonces pasamos a tomar el café del Teatro Nacional. Claudia, Dionisio y yo. Los tres estuvimos el Teatro Nacional 3 o 4 años fueron. 3 o 4 años estuvimos. Y yo al mismo tiempo hacía teatro. Ahí mi hijo, el varón, que ya tenía, entonces ya estaba como en secundaria, a veces venía al café del Teatro Nacional a atender la caja, porque yo tenía teatro. Hacían el cambio de claro. turno. Yo además, Dionisio era un gran cocinero. Y a mí me gustaba mucho cocinar. Se cocinaba los dos. Nosotros cocinábamos ahí en el Teatro Nacional. Yo hacía la repostería por lo general. Y Dionisio se ocupaba más de los menús y todo eso. Fueron varios años muy lindos ahí en el Teatro Nacional. Yo de verdad repito, siento en aquella época mucha camaradería. O sea, de verdad, Ana María ocupa trabajar más porque tiene 3 niños pequeños, busquémosle algo a Ana María, aquí hay, o sea, qué bonito, aquella época. Sí. Y éramos, y todo ese grupo que nos ayudábamos unos a otros, ¿verdad? En el teatro hay mucho de eso. Aunque haya gente también que no tanto. Pero... Creo que por eso lo digo, porque yo actualmente no la siento tanto, pero en aquellos años siento que era más, tal vez porque era menos gente, otro tiempo, todo eso sí, seguramente también porque todo cambia, pero siento que en aquella época más que ahora. Sí, no, había mucha camaradería, mucha camaradería, y esto lo pasamos muy bien. Quiero preguntarle, si no se acuerda del nombre de la obra, no importa, pero sí, ¿cuál es la primera obra que se le viene a la mente, que usted haya disfrutado muchísimo? La primera fue esa primera, cuando yo le digo a Alonso que quiero volver, y me dice, sí, estoy ensayando una obra, y hicimos una obra que ahí estaba otros 2 grandes del teatro de aquí, Sara Astica y el marido. Ay, me sentí en examen. Sara Astica ahí alto, flaco. ¿Dónde está mi hija? El esposo de Sara Astica. Marcelo Gaete. La obra es Ánimas de Villa Claro. Ánimas de Villa Claro. Ok. Gracias. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Bueno, ellos eran, ¿cierto? Estábamos todos juntos en eso. Y ahí empecé yo y hasta ahí seguí. ¿Cómo se sintió en la última producción que estuvo? Si no me equivoco, fue Silencio de Trenes de Kyle Bosa, ¿verdad? Sí. Me gustó muy primero, porque Kyle, yo como joven, entonces me encantó y me encantó trabajar con él y con el grupo en general.
Lo pasamos muy bien, realmente bueno, hicimos giras y todo, y lo pasamos muy bien. Hubiera querido seguir. Él, te acabo de decir el nombre ¿Del director? sí, Kyle. de Kyle. Ajá. Él insistía en que yo hiciera más y yo le dije que no, ya no puedo, porque no puedo con esto, no se puede. Pero sí, fue muy bueno esa cosa. Hicimos una gira, estuvimos afuera y fue muy lindo de todas maneras el final de la temporada. Ya para ir cerrando, quisiera preguntarle cómo siente usted el teatro costarricense, cómo lo ve. Yo creo que hay mucho por hacer, pero también hay mucha cosa buena que se está haciendo. Hay veces que hay subidas y bajadas como todo, ¿no? Pero hay mucho que se está haciendo en teatro y hay mucha gente con mucha capacidad para hacerlo. Sí, sí. Qué bueno. De verdad, muchísimas gracias por regalarnos este ratito y por recordar toda la historia con usted. Muchísimas gracias. Recordar lo que es posible recordar. Los nombres ahí buscamos luego en Google o ahí, eso no es tan importante, sino como que usted nos cuente cómo fue su vida. Y de verdad, creo que de esta entrevista lo que más valoro es lo que ya repetimos varias veces, que es qué bonito el apoyarse. El apoyarse, sí. El gremio, el que somos seres humanos y que ser artista cuesta mucho. Claro, y además que en el teatro de todos dependemos de todos. Si yo me salto del Parlamento, el otro se va a quedar en el aire. ¿Verdad? Entonces hay de todo, como en todas partes, buenos, malos, irregulares, pero también hay muchas cosas así de amistad, ¿verdad? De amistad y de ayudar al otro. Sí. Antes de buscar a un actor o una actriz, entonces buscamos un compañero y una compañera. Exactamente. Qué bonito, qué bonitas las palabras de Ana María Barrio Nuevo. Esta es la entrevista número 15 y seguimos conociendo a más artistas de hoy.